El amor, como la Escritura lo define, es el poder de la fe en Dios, obrando, venciendo las obras de la carne en todas sus formas. ¿Cómo hace uno para vencer la carne? Es una pregunta legítima de un creyente interesado en que nos vamos a ocupar esta mañana. No es que en este consejo ya esté toda la respuesta, pero aporta y aporta muchísimo. Romanos capítulo 12, versículos 9 hasta el 21. Miren su Biblia, por favor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, mis amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Es una manera de vencer la carne, porque la carne tiene muchas maneras de manifestarse, de reclamar su territorio, como cuando se construye en lo que originalmente fue un humedal. El agua quiere salir por algún lado. Así es nuestra vieja naturaleza. Quiere ser egoísta. Pero mire, por favor, lo que dice Dios a la iglesia hace 2000 años en Roma, y la iglesia de todos los tiempos, y a usted y a mí, a esta iglesia local. Ámense. Versículo 9. Ámense. Y además, no hay por qué forzar apariencias de amor. Dejen que nazca la benevolencia en ustedes hacia los otros. Hagan que la fraternidad crezca. Trabajen en ello. Niéguese cada uno a sí mismo. Vivan el ágape de la manera más estrecha, real y limpia posible. Un corazón sincero es lo que Dios les pide esta mañana. Como iglesia, dobleguen su carne con un amor que no sea hipócrita. Aborrezcan lo malo. Es decir, rechacen lo que parece amor por encima, pero en realidad es odio, división, murmuración, amor a sí mismo, incredulidad y egoísmo. No se den, entre ustedes no se den el beso de Judas, pero tampoco finjan que nada pasa. Esto son buenas noticias. Esto es el Evangelio. No tenemos por qué aparentar que sentimos amor por el otro.
mas podemos acceder al aprendizaje de lo que es la voluntad divina, entregarnos, darnos a los hermanos, especialmente al que nos ofende, incluso a los de afuera. Esos son consejos para la iglesia. Romanos 12 es exclusivamente para la iglesia del Señor. Principalmente a los hermanos, sean cuales fueren, servirles, perdonarles y exhortarlos, por ejemplo, cuando nadie más lo hace por protocolo. Todos ustedes en la iglesia de Cristo en Roma fueron capacitados con el don del amor. Úsenlo. Todos ustedes en la iglesia de Cristo Jesús en Bosa Manzanares fueron capacitados con el don del amor. Úsenlo. No todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, pero sí que todos deben estar haciendo lo que pueden y lo que saben con esa entrega resoluta con que Cristo Jesús nos amó y nos ama hoy y eternamente. Corintios, el Espíritu Santo dijo y sigue diciendo, inspirando a Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y sigue hablando el Señor ahí en Romanos 12. Ejerciten eso que acabamos de leer en Corintios, ejerciten el amor. Entrénense para ello, aprendan. En la iglesia local. Estamos seguros por la Biblia que la manera en que se vive la vida cristiana es a través de la iglesia local. Porque estas órdenes que se les dan a ellos son solamente ejecutables en una iglesia local. No hay cristianos independientes. Todos nos sometemos unos a otros. Nos sometemos a Cristo así. Y le sigue diciendo, no se afanen, no se turben, no tengan miedo si alguien parece no admitirlos. Ustedes ya son aceptados eternamente en el amado. Por eso es que saben dar amor. Ustedes saben amar. Porque ustedes son los únicos seres humanos amados sobre la tierra. Porque Dios es amor. Odien el pecado, rechacen toda forma de tinieblas,
esas que vienen contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Observen las actitudes y escuchen con mucha atención las palabras de aquellos cuyos frutos son evidentes, o sea, obstruyen el evangelio. Gente que frena el evangelio, siembran cizaña, se quejan, promueven el miedo, que es contrario a la fe. Aborrezcan el espíritu de Jezabel, que viene con furia contra los obreros de Dios. No los escuchen. No obstante, odien aún más su propio pecado. Latiguen su carne de manera espiritual, simbólica, digo. No alimenten su pecado. No consientan al hombre viejo y a su carne. Aquí les trazo un proyecto de vida simple, está diciendo el Señor. Vayan por las mismas pisadas de Jesús el Cristo, que cuando lo injuriaban no respondía con maldición, sino que desde niño se sujetó a sus padres, tuvo buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, amó a los suyos y los amó hasta el final. Jesús de Nazaret, mi Rey, mi Señor. Te hablo de Él, de quien puede rescatar tu alma del pecado en el que estás. Él es el ejemplo de vida. Tuvo tanto amor que, respetando el orden establecido en política y en autoridades religiosas, no dejó de denunciar la hipocresía de ellos con claridad y luz para los oyentes y para nosotros hoy. Sepulcros blanqueados, les decía. Ladrones. Y les volteaba las mesas. Les decía farsantes. Gente que no conoció lo bueno, como Caín y su descendencia espiritualmente, que escogió abrirle la puerta al pecado y la deja de par en par y se goza en eso. Pero tú, cristiano, sigue el buen camino. Hermana, cuesta, pero sigue el camino que es Cristo, el angosto. Imita lo que agrada a Dios y conviene a tu alma. Amada iglesia, prefieran a los hermanos de la iglesia. Es una orden del Señor. Respétense, conózcanse, ayúdense. Y sepan que lo estarán haciendo con Cristo mismo. Cuando aprovechen toda oportunidad para beneficiar a los miembros de su cuerpo. El amor sea sin fingimiento, ámense los unos a los otros, no sean perezosos, gócense en la esperanza. Hay mucho que hacer en la iglesia local: orar, visitar, aconsejar, dar, enseñar, y hay que hacerlo ya, hermanos. La eternidad ya empezó. No procrastines, no aplacen los tiempos, no asuman, hermanos amados, que otro lo hará, que a otro le toca. Por favor, no desperdicie la gracia. La vida terminará en breve. La pereza es un feo pecado en el hombre. Es indolencia, es impiedad, disfrazada de excusas. Como cuando herve, más bien ustedes, como cuando herve a 115 grados el jugo de caña para hacer panela en un trapiche, o como cuando brilla una hermosa pulsera de oro al ser frotada por horas con los más especializados químicos. Así pueden y deben ustedes servir al Señor, fervientes en espíritu, entusiasmados, alegres, consolados, enamorados de Cristo, como cuando recién creyeron en Él y valoraban más esa salvación tan grande y a ese Salvador tan bello que hoy está aquí entre nosotros. ¿Qué más dice el texto? Profundicen en el entendimiento de la salvación.
Asegúrese de saber en quién creen, de conocer a Dios, de entender que sin Cristo no habría cristianismo, como dice el coro. Entender que Dios es soberano, absoluto, y decretó nuestra salvación, la ordenó y la ejecutó en su Hijo amado en la cruz. Conozcan mejor a ese Redentor y a su iglesia. ¿Cómo funciona ella? ¿Cómo debería funcionar? Para que sea tan arraigado este principio, esta solidez en sus vidas y en sus almas, que generen verdadero gozo, seguridad en lo que nuestro buen Dios hizo por nosotros y sigue haciendo, y las cosas que hará, las que faltan, las venideras que son espléndidas, son maravillosas. No hay otro proyecto de vida, no hay más que seguir. Así y solo así, agarrados de Cristo y su amada iglesia, su esperanza, amados hermanos, será tan fuerte y tan real que sufrir aquí se hará ínfimo, pequeño, comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sufre, iglesia. Sufre, siervo de Dios. Sufre, hermanita. Nada será en vano. La bendita palabra de Dios hoy nos aterriza y nos consuela al reconocer y advertir sobre la dura realidad de esta vida. Siempre habrá sufrimiento. Es inevitable aquí, y es precisamente donde el creyente maduro no se autocompadece o culpa a otros. Aquí surge la casta de su nueva naturaleza, la nueva criatura que es cada uno de nosotros, ayudado por el Espíritu Santo, desde luego. Enfrenta pues así el sufrimiento. El verdadero cristiano asume con gallardía las consecuencias de vivir en un mundo caído que nos es territorio enemigo. Y sufre, no huye, no busca excusas, no culpa al pastor, no culpa a los hermanos. Sabe sufrir como el varón perfecto que fue experimentado en quebranto y llevó nuestras dolencias. El amado, el glorioso Señor Jesucristo. Siempre, incomparablemente siempre será mejor sufrir con Cristo que algún pequeño y pasajero placer lejos de Él. Guarda estas palabras en tu corazón. Dios te está hablando, no seas indolente. Pero háblale tú a Él. Es indispensable que lo busques en oración de día y de noche. Como dijo alguien, la fe es cansona, es insistente, es perseverante. No es de afán, no es cuando te sobre tiempo. De cosas importantes y de cosas pequeñas, háblale a tu Creador, creyente. Ora, ora. Aprovecha cualquier momento para ir y orar. Ora en público, ora en secreto. Pero ora, cristiano. Clámale con ese dolor que tienes. Cuéntaselo a Él, porque los hombres somos egoístas. Estamos envanecidamente muy ocupados. Pero tú órale al Padre. Él te escucha. Iglesia, ora. Ora unida, iglesia. Eleva tus peticiones congregacionales al dueño de todo y de todos, al poderosísimo que venció y que hoy nos dice que venzamos lo malo con el bien. Sean insistentes en toda súplica. Hablen con el Rey. No cualquiera es recibido en audiencia. Y además, a diario y varias veces, todas las veces que quieras, entrar al trono de la gracia. Es un privilegio que la mayoría de las personas no conoce, no puede disfrutar. Y aunque quisieran. Oren. Es un gran privilegio, es un gran regalo
y una orden a la vez del Señor para usted. Continúen dándole al que en verdad no tiene, insiste. Hay que orar, pero hay que actuar. Denle al necesitado. Compartiendo para las necesidades de los santos. Denle de lo mismo que el Eterno les da a ustedes, espiritualmente y materialmente, lo cual no tendrían de no ser por esa gran bondad, la bondad divina. Compártanlo. Recíbanse, además, como familia en sus casas. Esa es una manera de generosidad. El Señor Jesús le prometió a Pedro que por seguirlo tendría 100 veces más casas, familia o hermanos. Y eso es lo que uno encuentra en un verdadero hermano en Cristo. Es una riqueza inigualable. Millones y millones pagan los ricos por tratar de encontrar eso en clubes privados. No lo logran. La iglesia local es el escenario completo de esa promesa, hermanos. Sean hospitalarios, refrescando el alma cansada del hermano, de la hermana que urge de afecto cierto, puro, amor real que afuera en el mundo no se consigue. No vayan a buscarlo allá, por favor. Hablen bien de aquellos que les calumnian, de los que les persiguen, pero de los que les persiguen por causa de su fe. Eso es persecución. Pero que ninguno sea compareciendo como malhechor, dice el apóstol Pedro. Sírvanles, aunque sean enemigos, y beneficienlos en todo. No caigan en la trampa maligna de atacarlos. A Cristo mismo lo persiguieron, mucho más a ustedes los van a perseguir, hermanos. Pero aguanten, la noche está cerca de terminar. Si a alguno le va bien, pues a ustedes les debe alegrar, porque Dios ha sido bueno con esa persona. No sufran de envidia, dejen que la bendita gracia fluya en todos, aunque no lo merezca el otro, según nuestro juicio. Al fin y al cabo ustedes tampoco lo merecen, no merecen ni vivir, pero seguirán nutriéndose de la misericordia de Dios. La tienen, valórenla. El versículo 15 de Romanos 12, lo que está diciendo es sientan el dolor ajeno, no de manera fingida, no lo forcen. No tengan compasión por el que está enfermo, por el que está pobre, el que está desempleado, el que está en crisis, aún el que está en pecado, deprimido o en luto. No sean como esos consoladores molestos, amigos de Job, que sabían las respuestas a todo, que eran teólogos, que eran cristianos experimentados, ellos, y solo demostraron lo contrario con sus actos. Lloren con los que lloran, como Eliseo a la viuda pobre, desconsolada de Sarepta. Acompañen y bendigan al que sufre, como el Señor Jesucristo, siendo propicio a la viuda de Naín. Lloren. En el cielo podrás preguntar a Marta y a María, ¿cómo fue refrescante el bálsamo divino al ver que el Salvador mismo, Dios el Creador, sintió en verdad, en su piel sintió el desgarrador llanto como propio? Un luto que lo tocó por amor del difunto hermano y por insondable tristeza de ver lo que el pecado hizo con la humanidad al traer dolor y vergüenza. Por eso lloró Cristo, por la condición humana.
la vergüenza del pecado y de la muerte. Recuerda que ese amor no debe ser actuado, hermano querido, hermana. El llanto tampoco. Lo que tu Creador quiere de ti es que te detengas un poco a escuchar al otro. Para tu estrepitosa carrera al éxito. Para tener empatía, que es compasión en acción. Es misericordia. A diario, en pequeñas cosas. Así podemos empezar. Unánimes, dice. Porque habrá diferencias entre ustedes. Algunos interpretarán lo que a ti te parece errado. Cada uno tiene su medida de fe, recordémoslo. Pero entre todos somos iglesia del Señor. No solo unos, no solo los más inteligentes, no solo los de más dinero. Todos tenemos esa medida de fe distinta, precisamente por ser únicos. Pues nuestro Dios quiere que cuidemos la unidad a pesar de la diversidad. El único que tiene la verdad absoluta es Él sobre cada tema. De resto, nadie sabe algo como debería saberlo, exceptuando las doctrinas cardinales. Al tomar una decisión y por mayoría decidir en contra de lo que yo opiné, solo me estoy sometiendo al Espíritu Santo que gobierna y dirige la iglesia de Cristo. Y así confío en la cabeza de ella, que es el mismo Jesús de Nazaret. Unánimes, de una sola alma, porque la batalla es dura, amada iglesia. Juntos y sin morderse unos a otros, sin devorarse, porque el peregrinaje no ha terminado. Es más, ahora comienza. Unánimes como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan ejemplo. No altivos, no funjan de gente importante para este mundo. Por amor a Cristo, no sean agrandados. El Dios poderosísimo vino montado en un burrito y no tenía edificios, influencias, oposición social, para ser lo que fue y sigue siendo el soberano de todos los reyes de la tierra. Nada de eso necesitó. No buscó y no aceptó gloria de los hombres. ¿Por qué nosotros sí? Amados, una persona verdaderamente humilde no puede ser humillada por nada y por nadie. El altivo dice con su actitud que no necesita al otro, no tiene debilidades o malos ratos. Prácticamente anda anunciando que no necesita a Dios. Eso es un terrible pecado, aún si llevas muchos años en la iglesia. Y por tanto, ese altivo no depende de la gracia de Dios, no la aprovecha, no es buen ejemplo para el nuevo. No hace uso de los medios de gracia, de los medios que el santísimo y bondadoso Dios nos dejó para echar mano del oportuno socorro. No, el arrogante no necesita a Dios. Cree que ya sabe tanto que pudiera sentar en una mesa a los 12 apóstoles, a todos los padres de la iglesia, a cada maestro en la historia y enseñarles, corregirles. Por eso dice, no sean altivos, versículo 16, sino asóciense con los humildes. Busquen a los humildes. Uno aprende más de la gente humilde. El altivo se sabe muy experimentado y ejemplar. Cree que los demás deben seguirlo a él más que a Cristo. No te asocies con él. Aléjate de gente así. Haz compañerismo, más bien, con el que refleja en sus palabras y en sus actos la mansedumbre del Cordero. El Cordero de Dios que venció. Porque venció lo malo con lo bueno, como se nos dice en este texto.
Venció ese pecado de la arrogancia y a todos los males del hombre. Venció a Satanás una vez y para siempre. Y tú, amado hermano, hermana, invierte tiempo en el que es pobre de espíritu. Iglesia, asóciense con los humildes. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser humildes. Pasen tiempo con esos creyentes que son apacibles, amorosos, que no buscan lo suyo, que hospedan a otros como esperando a Cristo en sus casas, y aprendan de ellos. Háganse sabios, entendidos de cuál es la voluntad del Señor Dios, pero no con una sabiduría tomada de sus saberes previos y lo que dicta su corazón, no. Eso es engañoso. La sabiduría verdadera, la única sabiduría que hay, es la que te da abundantemente la lectura de la Biblia y la meditación de ella. Tiempo con Dios. De modo que necesitas ser sabio, hermano, y no necio. Arrepiéntete de esa necedad, que sea evidente en tu vida. Arrepiéntete para sortear las duras embestidas del diablo, del mundo y de tu carne. Amada iglesia, lleguemos juntos a la sabiduría, sigamos caminando hacia ella, cuidémosla como deberíamos estar cuidando cada uno a nuestras esposas, a nuestros hijos. Cuidemos la iglesia de Cristo. Él está con nosotros en esa tarea. Permanezcamos en la sabiduría. Solo que desde la opinión de Dios, no siendo sabios en nuestra propia opinión. Dios tiene un concepto del hombre y de la vida. Ese es el único valedero. Nunca desde la opinión carnal de otros o la tuya. No sean sabios en su propia opinión, ya que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Por eso, busca el concepto de hombres y mujeres que leen sus Biblias y se esfuerzan por acatar la bendita palabra. Paguen bien por mal. No castiguen al que les despreció, al que les odió. Eviten pagar con la misma moneda y así pongan fin a todo rencor. El Señor Jesucristo es el gran ejemplo de poner fin al odio. Él sí estaba ofendido con toda la humanidad. Él sí, siendo santo, puro, inocente, quiso morir para pagar nuestra deuda ante Dios. Y lo hizo. Una vez y para siempre, eternamente. Y ya no hay más ciclos de venganza. Dios vengó su justa ira en el cuerpo de Cristo Jesús en la cruz, torturado, ensangrentado, escupido, humillado, desnudo. Ese trapito que le ponen aquí en las partes íntimas, eso es un eufemismo histórico. La crucifixión era mucho más vergonzosa que eso. No hay una película que haya retratado la crueldad, la maldad, el castigo que recibió ese santo ser, ese cordero inocente, precioso, a quien predicamos. A Él debes mirar, a Él debes buscar a diario. Con Él y por Él y para Él debes vencer el mal con lo bueno. Procuren, termina diciendo los últimos 3 versículos, procuren hacer lo bueno a toda persona, no importa si no se lo merece. Ahí no dice, el Espíritu Santo no dictó, háganle lo bueno a los que ustedes vean que les caen bien. No, ahí dice a toda persona. Es más, a las más malas, a esas, háganles el bien. A las que ustedes tengan como más rabia, ahí se muestra su amor cristiano, su madurez.
Hay personas con las que no van a poder llegar a acuerdos de paz, pero esfuércense en lograr que ustedes no sean los responsables de que el conflicto escale. Venganza. Dios prometió venganza en Deuteronomio y aquí en Romanos lo está confirmando. Él es el vengador. Él pagará, Él te hará justicia. Pero no en los pleitos que tú empezaste por tu pecado. Ojo, no a tu capricho, ni al mío, sino venganza de justicia. Mirando esto a nivel personal, se puede aplicar a nivel de iglesia también. Pero la venganza que Dios principalmente ejecutó fue en Cristo Jesús. Y en los tiempos finales, en el juicio final, a los impíos, a los incrédulos, a los escépticos, a los enemigos de la iglesia. Ahí será la gran venganza. Entre tanto, el Señor Dios es quien permitió, decretó y sustenta el concepto de Estado de derecho, y hacia donde evolucione la humanidad, que es buscar equidad entre los hombres. Algunos no creen en eso, creen que es solo teoría del ser humano, pero es la Iglesia de Cristo influenciando a la sociedad. Y en ese Estado de Derecho hay jueces, magistrados, hay fuerzas militares que llevan la espada, las leyes y la espada de parte de Dios, para tomar venganza cuando el impío lastima al inocente. Y de muchas maneras, en la historia de la iglesia, por ejemplo, el Señor ha tomado venganza, pero nos advierte que no lo hagamos nosotros. Cállese, por favor, hágase a un lado, evite el pleito, pierda de vez en cuando, no sea vencido por lo malo. Nos pasa. Uno quiere reclamar sus derechos y es que es injusto que me digan esto. Tráguese esa injusticia. El Señor no la olvidará. Perdió, está bien. Le robaron, le calumniaron. Vaya y búsquelo de rodillas. No enfrente a la persona. No guarde rencor, no se enferme, no peque a ese nivel. Amen a sus enemigos. Dios, el Señor, lo hizo en la cruz. Envió a su precioso Hijo para amarnos a gente que le había ofendido. Es decir, usted estaba ese día ya escupiendo a Jesús, burlándose de él, dándole látigo, unos látigos que cortaban los órganos internos. Usted negó a Jesús esa noche junto con Pedro. Usted y yo estamos representados en Caín y en Adán y Eva. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Y Él vino y nos buscó. Dios el Hijo, manso y humilde, vino y nos buscó. Hizo la paz. Rompió ese ciclo. Rompió ese destino de destrucción. Ese es un amor pues indescriptible, pero imitable. Y ese es el ánimo de este texto. Imiten ese amor. No pierdan fuerzas en buscar venganza. No hablen mal con otros de aquel que les hizo daño. Déjele todo a Dios. Amada iglesia, estamos en una pelea muy dura. No sé si usted esté consciente de eso. No quiero dudar de la espiritualidad de alguno, pero suele pasar en la iglesia de hoy, que es
la generación más entretenida, más indolente que ha habido no sé en cuántos siglos. Y eso lo logró el diablo y el mundo que odia el Evangelio. Lo odian. Pero no podemos perder esta pelea, iglesia. No podemos salirle con cuentas enredadas al Señor el día en que lo veamos cara a cara. Señor, fue que, no, es que el mal era mucho y yo salí vencido, yo me dejé. No, yo no pude con ese matrimonio, yo no pude con esa iglesia, con esos hijos y yo por eso me... No, yo no pude con ese pecado y me entregué. Pues, como tú no volvías rápido, como tú, como fue que. Tenemos al poderoso de Israel a nuestro lado, a Jesús de Nazaret, peleando con nosotros, por nosotros, a favor nuestro. El enemigo huye, huye. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar la pelea, y la pelea es peleando. Y el miedo es el que no deja pelear, dicen las abuelas en Colombia. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El cristiano verdaderamente es pacifista. El cristiano sí huye de los alegatos, de las peleas, de los pleitos. El cristiano pierde, sabe perder una pelea carnal. Y así está dándole gloria a Dios porque está venciendo esa pelea espiritualmente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice en Lucas 4, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, dicho está. Perdón. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Citando Deuteronomio. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y ahí arranca el ministerio del Señor Jesús, arranca a servirle a Dios, empieza a vivir la vida de manera perfecta. Amada iglesia, el amor vence a la carne. ¿Cómo hace un cristiano para pelear contra la carne? Conocer al Dios de amor, actuar como ese Dios de amor, enfrentar al diablo como el Señor Jesucristo, que es el Dios de amor, lo enfrentó allá en el desierto y venció. Es decir, siendo un hijo del Dios de amor, el amor vence a la carne. No podemos ser vencidos por lo malo. Oremos por ello y demos gloria a Dios. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir
a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Tibanica.